estás insatisfecho con tu salario, tus tareas son repetitivas, no estás teniendo desafíos, no estás aprendiendo cosas nuevas y estas cosas te generan inconformidad. Son pequeños cúmulos que tú dices, bueno, no me voy a quejar porque no tengo desafíos nuevos porque al final de cuentas es menos traumático que trabajar 12 horas al día. Sí, es un poco la lógica que quizás la gran mayoría de nosotros podemos aplicar, pero es allí en donde empezar a cambiar esa manera de pensar, empezar a entender realmente lo que queremos y cómo nos afecta eso que queremos y no estamos logrando, es importante para dar los pasos en pro de cambiar esa situación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy el tema que nos convoca es el síndrome del burnout, o creo que su traducción en español vendría a ser el síndrome del trabajador quemado como tal. Este es un tema muy interesante para lo que queremos abordar desde este espacio, ya que es una condición cada vez más común en los trabajadores del área de la tecnología, sobre todo. Abarca muchas áreas, sobre todo el área de servicio también, todo lo que tiene que ver con atención al público, pero desde el área de la tecnología, sobre todo cuando trabajas en empresas de crecimiento acelerado, en startups, es muy común encontrarse con este tipo de situaciones. Antes de entrar en detalle y en definiciones concretamente lo que es el síndrome del burnout, es importante aclarar que todo lo que voy a contar acá y darles mi opinión es bastante basado en mi experiencia personal. Tú pasé por esa situación en algún momento, en una medida digamos que leve, pero estuve allí. Y nada de lo que yo aquí digo o te recomiende de alguna manera sustituye la opinión de un especialista, ni sustituye el hecho de que si te identificas con esto, si sientes que lo tienes, vayas y lo consultes directamente con un especialista, ya que son las personas encargadas de tratar tu caso particular de acuerdo a las características de tu situación en particular. Así que es muy importante eso. Sin embargo, un poco lo que yo te quiero contar acá va más de la mano para que veas cómo lo vivió otra persona, puedas tener algún indicio o reconfirmar cosas que ya tú vienes detectando y de alguna manera actuar o prevenir este tipo de situaciones. Bien, entonces, dicho esto, el síndrome del burnout básicamente es esta situación bajo la cual una persona, al estar expuesta durante un tiempo prolongado a una situación de estrés o frustración, sí, muy importante atacar estos dos polos, eh, empieza a desarrollar una serie de síntomas que van afectando tanto su salud física como mental, ¿sí? Una de las maneras que a mí me gusta contar o ejemplificar con metáforas el burnout es básicamente como que tengas tu mano sobre una hornilla de una cocina, estas que tienen llamita, una hornilla de gas, ¿sí? Y el burnout se puede detonar por acciones extremas de estrés, situaciones extremas laborales, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, clima laboral tóxico, exceso de tareas, en largas jornadas de trabajo. ¿Ok? Eso es como que tengamos nuestra mano sobre la hornilla encendida y lo tengamos al máximo. ¿Ok? Entonces hay mucho fuego y probablemente nos estamos quemando por exceso y nos vamos a quemar bastante rápido. O también se puede dar, que fue mi caso en particular, es que igual tenemos la mano sobre el fuego a un fuego muy lento. ¿Sí? A muy lento, pero durante mucho tiempo. No importa si qué tan bajo está el fuego, pero si hay fuego en esa situación, si algo te está quemando, es cuestión de tiempo que te queme de forma muy rápida o de forma muy lenta. Y las cosas que por allí van a una velocidad muy distinta a la del estrés, a lo que conté anteriormente, sino que, bueno, frustración, falta de desafíos, pocas posibilidades de crecimiento, no estar satisfecho con tu remuneración quizás, ¿okay? Esas pequeñas cositas que uno va acumulando o que va metiendo bajo la alfombra y te generan frustración, es una manera de quemarse a fuego lento, ¿sí? Y es difícil detectarlo, es difícil pararlo, sobre todo porque no hay una situación demasiado extrema como para explotar, o eso es lo que uno cree. Nuestro sistema de creencias nos hace pensar que son cosas que podemos tolerar y podemos pasar, porque, claro, está la otra cara de la moneda, que está en situaciones extremas de estrés, está en situaciones extremas de un mal ambiente laboral, y de repente el tuyo no es tan malo, pero tiene unas dos, tres cosas con las que no estás
completamente satisfecho, las dejas pasar, las acumulas y al final de cuentas eso es fuego, a fuego lento, pero igual es fuego. Y tarde o temprano igual te termina quemando y posiblemente generando este tipo de condiciones emocionales, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo creo que bajo esta analogía podemos entender las dos maneras en las que el burnout empieza a hacer presencia en tu vida. Si bien, bueno, hablamos de estas dos formas que pueden venir tanto del estrés como de la frustración, hablemos concretamente del target, ¿no? A quién afecta. Y hay varias áreas, yo creo que puede afectar a cualquier área laboral, siempre y cuando se den estas circunstancias, pero concretamente en el target del público que yo quiero abordar es el área de la tecnología, ¿sí? El área de tecnología particularmente tiene un crecimiento muy acelerado, ¿sí? Todos los que estamos del lado de la tecnología, que trabajamos en data, como es mi caso, podemos percibir cómo toda esta ola de inteligencia artificial que se ha desarrollado en los últimos meses ha generado cierta presión, ¿sí? Se genera el debate de si nos va a quitar nuestro trabajo, si no nos va a quitar. Te genera en sí misma la presión de saber que te tienes que montar un poco en esta ola de tecnología, saber cómo utilizarla. Hay mucho... te abruma bastante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la información. Sin embargo, a esto se le suman pues las condiciones particulares de tu trabajo. Por ejemplo, en una startup es bastante común que el crecimiento sea muy acelerado, que toque montarse sobre la ola de algún proyecto porque ese proyecto puede básicamente definir el futuro de la empresa si termina de despegar o se estanca y toca desarrollar productos en muy corto plazo. Y hay muchas cosas que no están, digamos, establecidas, las metodologías de trabajo, las normas con respecto a ciertas cosas, ¿ok? Entonces, toda esta inestabilidad, toda esta explosión, toda esta inmediatez, yo creo que es una de las maneras en las que te termina montando en esos rieles del tren que te llevan al burnout por el camino del estrés. ¿Y qué pasa? Acá el factor silencioso, porque cada uno tiene su factor silencioso que haga que no te des cuenta que estás allí, sino cuando ya estás presentando los síntomas. El del lado del estrés, yo te diría que es un poco justamente eso, no te da chance de respirar, no te da chance de entender qué está pasando porque tu instinto de querer trabajar, tu instinto de querer de alguna manera sacar las cosas adelante, te hace montarte en esa ola de trabajar rápido y no darte chance de pensar, no darte chance de entender si lo que está sucediendo está bien o no. Esto puede pasar si nos salimos un poco del área de la tecnología en trabajos un poco de atención al servicio también. Una persona que trabaje de mesero, por ejemplo, suelen tener horarios muy prolongados, suelen tener jornadas laborales en las que prácticamente no hay descanso, por ende no hay mucho tiempo de ni siquiera que quejarse o darse cuenta que está mal lo que estás viviendo. Llegas al siguiente día, vas a dormir, tienes pocas horas de sueño, tienes que levantarte de nuevo al trabajo o tienes dos trabajos, ¿ok? Entonces, este ritmo en el que no paras, básicamente ese mismo ritmo es el que te hace aislarte un poco de el darte cuenta qué está pasando, el darte cuenta cómo te está afectando, el darte cuenta de que empieza a haber un desgaste en lo cognitivo, en lo emocional y en lo físico, que ya vamos a hablar un poco de los síntomas como tal. Mientras que está la otra cara de la moneda también, en donde puedes llegar a esta situación de burnout sin darte cuenta, pero porque todo va muy lento, ¿sí? De repente no estás en un sitio donde tienes demasiado estrés, de repente no estás en un sitio en donde hay un mal clima laboral, pero estás insatisfecho con tu salario, tus tareas son repetitivas, no estás teniendo desafíos, no estás aprendiendo cosas nuevas y estas cosas te generan inconformidad. Son pequeños cúmulos que tú dices, bueno, no me voy a quejar porque no tengo desafíos nuevos porque al final de cuentas es menos traumático que trabajar 12 horas al día. Sí, es un poco la lógica que quizás la gran mayoría de nosotros podemos aplicar y es lo que se nos ha enseñado y es lo que culturalmente todos entendemos como que una cosa está peor que la otra y la que yo tengo no está tan mal, por lo tanto me quedo tranquilo. Pero es allí en donde empezar a cambiar esa manera de pensar, empezar a entender realmente lo que queremos y cómo nos afecta eso que queremos y no estamos logrando, es importante para dar los pasos en pro de cambiar esa situación, dar los pasos en pro de
encender los botones de alerta, las alarmas, y de alguna manera empezar a tantear lo que sea posible cambiar, ¿sí? Porque muchas veces estas cosas no son cambiables, no está en nuestras manos alterarlas, pero pueden haber maneras de compensar esta situación. Particularmente, no quiero ahondar tanto en mi caso como para hacer esto bien genérico, pero lo voy a contar. Yo estaba trabajando en una empresa que es un banco, ¿sí? Este banco me dio a mí la oportunidad de trabajar por primera vez como data engineer. Fue el lugar que me dio la oportunidad de trabajar por primera vez en la industria de la tecnología del desarrollo como tal. Y para mí fue una oportunidad genial, ya que era mi rol como junior y estaba en una institución grande, ¿no? Es un banco multinacional. Si bien mis expectativas, aquí empiezan a entrar algunas frases que también la vamos a hablar en la parte de la prevención, mis expectativas eran muy grandes. Sobre todo, inclusive tenía algo de síndrome del impostor, diciendo de que, bueno, es mi primer trabajo como junior y estoy en este monstruo de institución, cómo eso de alguna manera va a afectar mi rendimiento. Aprendí muchas cosas a nivel organizacional. Sin embargo, al ser una estructura tan rígida como lo es un banco, hay muchos procesos que ya están, digamos, documentados, ¿sí? La línea de trabajo sobre la cual yo trabajaba, no había mucha oportunidad de generar cambios. No había mucha oportunidad de desarrollar cosas nuevas, sino que básicamente había que hacer lo que había que hacer bajo una serie de pasos, y cuando alguno de estos pasos se rompía o no servía, había que corregirlo con base a otra serie de pasos, ¿sí? Esto está perfecto, este trabajo no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, hay muchas personas que siguen trabajando allí y realmente las aprecio mucho. Sin embargo, yo soy una persona que tiene bastante claro sus prioridades. Yo soy una persona que tiene bastante claro las cosas que le gustan y que le hacen bien. Y por ende, yo sé que necesito estar en un espacio donde yo pueda desarrollar mi creatividad, donde yo pueda de alguna manera proponer. Es mi manera en la que yo percibo mi crecimiento, poder innovar y crear cosas nuevas. Y este espacio no es ni malo ni bueno, simplemente que no es el espacio para eso. O sea, no era el espacio para un perfil como el mío, o un perfil que anhelaba lo que yo anhelaba. Aún siendo junior, eh, uno puede encontrar espacios de mejora, uno puede encontrar espacios de propuestas. Sin embargo, esa autonomía que yo quería tener allí no era que no se me permitía, sino que simplemente no tenía cabida porque no había espacio para aplicarlo. Eh, Claramente, yo detecté eso muy temprano. Yo detecté eso ya a los 6 meses de estar allí. Y hacer un cambio de trabajo cuando uno tiene poco tiempo en una empresa también está mal visto socialmente. Entonces, ese sistema de creencias lo ata a uno, lo limita a uno, lo frena a uno a hacer las cosas cuando tu intuición te habla. Entonces yo decidí postergarlo, yo decidí aceptar esa realidad de que esa iba a ser mi realidad de 8 a 6, ¿sí? En mi horario de trabajo, y decidí buscar este espacio creativo en un trabajo externo, ¿sí? Empecé a trabajar como freelance en mis horas extras y adicionalmente esto obviamente me representaba un ingreso extra. Al principio estaba súper bien porque bueno, era un ganar-ganar, tenía el tiempo, tenía la exposición, tenía las ganas, pero ese trabajo adicional, ya mis 8 horas desde mi trabajo, digamos, fijo, si bien no había estrés, me quemaba, porque eran 8 horas donde estaba desarrollando cosas que no me llenaban, que no me alimentaban, me robaban energía en vez de cargarme de energía. Yo terminaba estas 8 horas bajo de energía y empezaba otro proyecto, otro trabajo por mi cuenta, en donde si bien estaba desarrollando, estaba poniendo en práctica un montón de cosas que yo quería y que me gustaban y que me hacían feliz, la gestión de trabajar como freelance, el lidiar con el cliente, el administrar todo lo que uno tiene que administrar por su cuenta cuando trabaja por su cuenta, me generaba un nivel de estrés. Entonces me empecé a quemar bajo los dos métodos en horarios distintos. De 8 a 6 me quemaba bajo el método de frustración y de las 6 en adelante hasta las horas que dieran, porque esa era otra, como le dedicaba mucho menos tiempo y también tenía que entregar, tenía compromisos, trabajaba hasta muy tarde en la noche o me levantaba temprano para sacar las cosas. Entonces, en ese otro periodo de tiempo me estaba quemando bajo el camino del estrés, bajo el camino de los excesos. Entonces, claramente,
montado en este riel de seguir un poco mi intuición, de querer hacer ambas cosas, de no querer soltar una, de básicamente no tener las ideas claras de qué es lo que yo quería y qué es lo que me servía, terminé cayendo en un estado de burnout eh, casi que sin escapatoria, porque si no lo tenía por uno de los trabajos, lo tenía por el otro, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera lo detecté yo en mi caso? Bueno, básicamente al yo saber cómo soy yo como profesional, en donde siempre trato de aportar lo más que quiero, en donde siempre trato de destacar de alguna manera, en donde siempre quiero eh, ayudar y colaborar, yo me di cuenta que en mi trabajo del banco, el de 8 a 6, empecé a ser muy poco participativo, ¿sí? Al principio tenía mucha participación en las reuniones, eh, cuando había algún proyecto para documentar, para hacer cositas adicionales al trabajo, yo siempre estaba allí a la disposición. Pero llegó un punto en donde no quería. Llegó un punto donde simplemente ya no me nacía. Y donde básicamente no quería gastar energías allí porque ya tenía que destinar mi energía para el otro trabajo. Entonces aquí comienza un poco un proceso que los especialistas del mundo de la salud mental y que trabajan en este síndrome se conoce como la despersonalización, que básicamente se puede traducir como cinismo, como desinterés. Es cuando ya básicamente no te dan ganas de hacer lo que tienes que hacer. Lo haces bajo los mínimos requisitos necesarios. Entregas lo que te piden y ya está. Entro, hago lo que hago y me voy, ¿sí? Es cuando no hay un interés más allá de cumplir con lo que se te pide. Y para mí fue muy choqueante ese momento porque yo nunca en ningún trabajo había sido así, porque esa no es una cualidad que me caracterice y yo sentía que me estaba de alguna manera fallando a mí mismo, que estaba de alguna manera no afectando al trabajo, porque claramente trataba de hacer bien lo que tenía que hacer bien, pero el no dar más para mí me hacía sentir de que no estaba entregando lo que podía entregar. Ya por allí yo empecé a detectar que no solamente no estaba conforme, no solamente no podía cambiar lo que yo corría, sino que ya en mí había un cambio de actitud y que empezaba a ser evidente para algunos compañeros. Luego, del lado del trabajo estresante, el que hacía en la noche, allí empecé a manifestar, bueno, los síntomas que tienen que ver más que todo con el estrés, ¿sí? Síntomas. A mí particularmente el estrés se me manifiesta en el estómago, bien sea que empiezan a caer más las comidas o empiezo a ir más de lo debido al baño. Entonces, son situaciones en las que uno empieza a detectar que te sales de tu ciclo normal. Es importante reconocer cuando las cosas están saliendo de lo que tú normalmente eres. Eh, Problemas para dormir, desinterés. Obviamente ya el proyecto llegó a un punto donde no quería seguirlo, pero bueno, ya tenía un compromiso con ese cliente, los pagos se atrasaban, yo en un momento dejé de entregar el producto, te peleas con el cliente. Entonces empiezan a haber una cantidad de cosas que van girando a tu alrededor e inevitablemente, claramente, sobre todo este trabajo del estresante, al consumirme horas adicionales a mi día a día, empieza a afectar mi vida personal. ¿Sí? Empieza a afectar en mi relación con mi pareja, con mi familia, con mi perro. Empiezo a pasar menos tiempo con estas otras dimensiones de mi vida que son importantes y que yo tenía de alguna manera aislada porque no le estaba dedicando tiempo y cuando le dedicaba tiempo mi humor y mis niveles de energías no eran los mismos. Entonces claramente no le estaba entregando lo mejor de mí a nada, ni a mi familia ni a mis trabajos. Y es allí donde yo decía de alguna manera parar. ¿Sí? Estos fueron los síntomas que yo sentí. Pueden haber muchos otros más síntomas. Te puedes identificar con alguno o con otro. Pero más o menos esta historia es la que te puede permitir entender o sentirte identificado para saber cuándo actuar, ¿no? Cuándo entender de que tienes que empezar a parar alguna de las cosas. Para entenderlo, hay un formulario que yo encontré por internet hace algún tiempo que te permite medir tu nivel de burnout. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo. ¿Ok? Este es clave porque este va un poco de la mano con el área del estrés.